El cáncer de pulmón es una enfermedad maligna que inicia cuando las células del pulmón crecen descontroladamente y forman un tumor. Es la primera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Anualmente se diagnostican 1.8 millones de personas con cáncer de pulmón en el mundo, de las cuales 1.6 millones mueren cada año. El cáncer de manera global desde el 2007 se ha posicionado como la primera causa de muerte en todo el mundo. En nuestro país es la segunda causa, junto con Estados Unidos, de muerte, porque sigue habiendo muchos infartados, diabéticos descontrolados en países como el nuestro. Eso explica por qué es el segundo, pero si sumamos las muertes de todo el mundo de cualquier causa, el cáncer desde el 2007 representa la primera causa de muerte. Otras consideraciones que son muy importantes, particularmente en cuanto al cáncer de pulmón, es que el cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente de todos. O sea, si tenemos la lista de todos los más de 100 tipos de cánceres que existen en la actualidad, el cáncer de pulmón encabeza la lista en más frecuencia y en más mortalidad. Es decir, es un cáncer muy frecuente y muy mortal. ¿Por qué es tan frecuente? Es porque el principal factor de riesgo, que es el tabaquismo, pues sigue siendo pues una adicción descontrolada a nivel mundial, y eso explica el 85% a 90% de todos los casos de cáncer de pulmón. Desafortunadamente, el 60% o más de los casos son diagnosticados en etapas metastásicas, es decir, cuando ya el tumor se salió del pulmón, dio siembras tumorales hacia los huesos, hígado, suprarrenales, cerebro, etcétera, etcétera, y desafortunadamente ningún paciente con enfermedad metastásica se cura de la enfermedad. El cáncer de pulmón afecta a jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, fumadores, exfumadores o a personas que nunca han fumado. Recordemos que el principal factor de riesgo es el tabaquismo, y los pacientes antes de tener cáncer frecuentemente tienen otras enfermedades asociadas al tabaquismo. Es decir, estamos hablando de lo que llamamos EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en sus dos variantes, bronquitis crónica o enfisema pulmonar. Estas dos enfermedades componen lo que nosotros llamamos globalmente como EPOC, y como se manifiestan son con dificultad para respirar. El cáncer da dificultad para respirar. ¿Cuándo es cuando el paciente llega ya a visitar a algún médico? De hecho, nosotros somos el último en ver al paciente. Frecuentemente pasó ya por un médico general, un cirujano, un neumólogo, hasta que ya encontraron cáncer. Es cuando el paciente ya la tos empieza a estar con sangre, o la dificultad para respirar ya está marcada, que el paciente se vuelve dependiente de oxígeno, o empieza con dolores ya por enfermedad metastásica, y desafortunadamente cuando el paciente ya tiene esos síntomas, habitualmente habla de una enfermedad ya avanzada, donde las posibilidades de cura pues ya son prácticamente muy limitadas. Entonces, ¿cuál es la actualidad? Hay terapias innovadoras, hay terapias blanco, terapias personalizadas, terapias de alta precisión, pero para ello se requiere de un diagnóstico también de actualidad. Efectivamente, de hecho, justo ese es el resumen. Hace 10 años los pacientes eran tratados de la misma manera, es decir, decía el patólogo, se trata de un cáncer de pulmón de células no pequeñas, y nosotros sabíamos que le tenemos que dar una quimioterapia que llamamos basada en platino, es decir, prácticamente eran las mismas combinaciones de quimioterapia para todos los pacientes. Desafortunadamente con eso teníamos resultados pobres, es decir, a muchos pacientes les daba toxicidad la quimioterapia sin funcionarles, a muchos otros pacientes les funcionaban pero con mucha toxicidad. Había un grupo muy reducido donde no les daba tanta toxicidad y les daba beneficio el tratamiento. Desafortunadamente, pues no hay una forma de determinar a qué pacientes le va a dar mucha toxicidad la quimioterapia y a quienes no les va a dar tanta toxicidad, pero lo más importante, no hay forma de saber con la quimioterapia a quienes les va a funcionar y a quienes no les va a funcionar. O sea, era una terapia universal, vamos. Era una terapia para todos los pacientes. Afortunadamente no se quedó en eso la oncología, sino que actualmente se sabe que hay una segunda fase en la evolución del manejo del cáncer, que son las terapias personalizadas o terapias blanco llamadas de otra manera, en donde actualmente se extrae células tumorales. A esas células tumorales se les investiga cuáles genes pueden estar alterados, mutados, y se seleccionan terapias que bloquean esos genes muy específicos. Eso es lo que se llama terapia blanco. ¿Qué ventajas tiene una terapia blanco sobre el tratamiento tradicional con quimioterapias? Que son más precisas, efectivamente, van muy dirigidas a esa alteración molecular, lo cual significa que solamente funcionan las personas que tienen esa alteración. Si la persona no tiene esa alteración, no funciona para nada la terapia. Entonces son muy precisas, muy dirigidas, no son para todas las personas, son para las personas que tienen ciertas alteraciones moleculares. O sea, son las que mutan únicamente. El tratamiento va dirigido para este tipo de célula. Así es, para determinadas mutaciones. Es decir, el cáncer en general se considera que es una enfermedad de mutaciones, y puede tener una célula cancerosa 10, 20, 50, 100 mutaciones. Sin embargo, en la actualidad se sabe que hay determinadas mutaciones que son como más dominantes que otras.
Entonces son terapias que son muy precisas con un efecto inmediato y muy elevado. Es decir, con una quimioterapia estamos hablando que la probabilidad de que una enfermedad se hiciera chiquita ocurre en 1 de cada 3 pacientes. Con estas terapias blanco ocurre en prácticamente 7 a 8 de cada 10 pacientes. O sea, es una terapia impresionantemente precisa. La mayor parte de los tumores, salvo 2 grandes excepciones, pasan por etapa 1, 2, 3 y 4. Esto significa que en las primeras etapas, en etapa 1 y 2, el tratamiento es una cirugía, se quita la enfermedad y tiene más probabilidades de curarse. Cuando está en una etapa que nosotros llamamos 3, que es una etapa localmente avanzada, significa que el tumor estaba en el pulmón, brincó hacia los ganglios que están entre el espacio entre ambos pulmones, y esos pacientes los tratamos con quimio-radioterapia. Entonces es la suma de quimioterapias, terapias blanco, inmunoterapias lo que hace que los pacientes actualmente tengan un mejor pronóstico. Estamos hablando que pacientes con alguna alteración de estos genes que reciben todas las secuencias de tratamiento pueden llegar a vivir hasta 4 o 5 años aún teniendo un cáncer metastásico. Nuevas terapias que nos ha tocado conocer, y que Novartis, líderes en todo este tipo de tratamientos y terapias oncológicas, doctor, pues ponen a la disponibilidad de todo aquel paciente que lo requiera. Se debe establecer el diagnóstico, y para establecer el diagnóstico se deben acercar a instituciones de referencia como el Instituto Nacional de Cancerología, de Enfermedades Respiratorias y otras grandes instituciones que hay en los diferentes estados, para que se pueda hacer una evaluación óptima del tumor y se pueda determinar si los pacientes son o no candidatos a este tipo de terapias blanco. Muy bien, doctor. Doctor Omar Macedo, muchísimas gracias, médico oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias.